Bien, entonces en el video de esta clase vamos a seguir con el tema de estadística descriptiva. En la anterior clase habíamos trabajado con una variable aleatoria continua, como es la precipitación, y hemos generado una tabla de frecuencias y también los tres gráficos más importantes para una variable aleatoria continua, como son el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva de frecuencias. Bien, entonces el objetivo de la clase del día de hoy es que podamos nosotros calcular, hacer cálculos numéricos para describir una variable aleatoria continua, cuantitativa, como es la precipitación. Y por lo tanto vamos a compartir la hoja de Excel que estábamos trabajando en la anterior clase y que hoy día vamos a continuar. Bien, ¿se puede ver en Excel? Hola. Sí, lo vemos. Sí, sí. Bien, entonces, para que nosotros hagamos los cálculos, ¿qué es lo que requerimos, no? Lo que requerimos fundamentalmente, y eso también tiene que estar bien claro, para que nosotros apliquemos los métodos numéricos para describir una variable aleatoria, tenemos que tener la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que yo he colocado acá, bueno, esta es la tabla que hemos generado en la anterior clase. Entonces, con esta tabla de frecuencias es con la que vamos a calcular las medidas descriptivas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto sumamente importante. Entonces, si yo no tengo la tabla de frecuencias, que en este caso es una tabla donde mis datos de precipitación están agrupados en 7 clases, ¿no? Y hemos visto en la anterior vez cómo es el procedimiento para que nosotros podamos generar esta tabla de frecuencias. Lo que vamos a ver ahora es, a partir de esta tabla, aplicar métodos numéricos para describir la variable. Entonces, ¿cuáles son esas medidas descriptivas? Bien, no sé si se puede ver la presentación. Sí, se ve, doctor. Bien, entonces acá ustedes pueden ver las medidas descriptivas, ¿no? Tenemos que tener medidas, resumen de la información muestral, pero en este caso no son métodos tabulares ni métodos gráficos, son métodos numéricos, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver cuáles son las medidas descriptivas. Primeramente tenemos las medidas de tendencia central, ¿no? Donde va a estar la media aritmética, la mediana y la moda, que posiblemente sean las más fácilmente interpretables, ¿no? De un conjunto, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos de este tipo de variables. Pero no solamente no solamente vamos a tener la media aritmética, ¿no? Entonces, también dependiendo de qué tipo de datos tengamos, podemos también tener la media geométrica, ¿no? Y la media armónica, que también son otras medidas descriptivas. Aunque su uso es mucho más importante en el campo de las ciencias económicas, ¿no? Para nuestro caso es más, utilizamos más la media aritmética, ¿no? Luego tenemos la mediana y la moda, ¿no? Entonces, la media aritmética también lo conocemos como un promedio, ¿no? La mediana es otro concepto que también nos da una idea de un valor central, pero considerando justamente a este valor, a partir del cual la mitad se encuentran debajo de este valor y la otra mitad se encuentran encima de este valor. Y la moda es un valor que podríamos decir que se refiere más que todo a cuál es el valor que más se repite, ¿no? O cuál es la clase de la moda, ¿no? Hay una clase de la moda, va a haber también una clase de la mediana. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos 7 clases y vamos a tener en una de esas 7 clases la clase donde está la mediana y también la clase donde va a estar la moda. Por eso que hablamos la clase de la mediana, la clase de la moda, ¿no? Luego tenemos
otras medidas también sumamente importantes, como son las medidas de variabilidad o de dispersión, ¿no? Donde ahí podemos calcular. Acá no hemos colocado una medida que es básica, pero que posiblemente la podamos también nombrar, que sería el rango. El rango que hemos visto, que es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, también es una medida de variabilidad de un conjunto de datos. Pero lo más importante es la varianza. La varianza, el concepto de estas medidas de dispersión tiene su base, su base en la definición de lo que es la varianza, ¿no? Luego tenemos la desviación media, ¿no? La desviación estándar, y para eso es importante el concepto también de desviación. ¿Qué se entiende en estadística por desviación? Simplemente es la diferencia entre cada uno de los valores de un conjunto de mediciones, en este caso, con relación a su promedio, a su media aritmética. Luego podemos tener también ahí el coeficiente de varianza, ¿no? El coeficiente de varianza que está más bien en términos de porcentaje. Entonces nosotros con el coeficiente de varianza podemos comparar, ¿no? Mediciones que están en diferentes unidades para saber cuál de ellos tiene mayor o menor variabilidad. Una cosa que tal vez falta acá en estas medidas descriptivas es que cuando nosotros aplicamos el proceso de razonamiento inductivo, ¿no? Y utilizamos las muestras para estimar los parámetros de una población. Vamos a utilizar también y considerar cada uno de esos valores como promedios. Entonces vamos a tener una medida de variabilidad de los promedios, que en estadística se denomina el error estándar. Entonces, también que no está incluido acá, pero que es importante también considerar el error estándar. Entonces, no es lo mismo la desviación estándar y el error estándar. La desviación estándar se refiere a esa medida de dispersión, pero de datos, de un conjunto de datos que no son considerados como promedios. En cambio, el error estándar es la medida de dispersión, pero de un conjunto de datos que sí están considerados como promedios, justamente para estimar los parámetros de la población. Luego tenemos las medidas de posición, que son medidas que nos permiten hacer un acercamiento al uso de las probabilidades, ¿no? Para calcular las probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos. Entonces, nosotros tenemos varias medidas de posición, posiblemente las más utilizadas sean los cuartiles, pero no son los únicos. Tenemos los quintiles, los deciles, los centiles, ¿no? Entonces, las medidas de posición tienen que estar, claro, nos da un acercamiento a las posibilidades de que nosotros podamos asignar probabilidades de ocurrencia a los eventos de nuestra variable aleatoria, en este caso, una variable aleatoria cuantitativa continua. Y finalmente, para describir una variable, nosotros necesitamos saber cuáles son las características de su curva de distribución, ¿no? Porque en base a esta forma que tenga la curva de distribución y a su aproximación a determinadas formas, especialmente el de la forma de campana, podemos aplicar ciertos modelos de probabilidades para cuantificar la incertidumbre. Entonces acá vamos a calcular el coeficiente de asimetría, ¿no? Que nos va a dar una idea de cuán simétrica es la distribución de mis datos, mi curva de distribución, ¿no? Y también la kurtosis, ¿no? La kurtosis es una medida de forma sumamente importante porque nos permite saber y tener una idea más clara de cuál es exactamente la forma de la curva, ¿no? Entonces, los dos están relacionados con la forma de la curva, solamente que uno está relacionado más con el apuntalamiento, el grado de apuntalamiento, que es la kurtosis, y el coeficiente de asimetría está relacionado más a si en el punto central divide a dos áreas que son completamente iguales y por lo tanto podrían considerarse estas curvas como simétricas o, por el contrario, sean curvas que son asimétricas a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahí tenemos que ver varias cosas.
Pero este sería un resumen de las medidas descriptivas, ¿no? Dentro de las más eh, conocidas posiblemente son las medidas de tendencia central. Y ahí podemos ver la media muestral o promedio. Entonces decimos, si nosotros tenemos X1, X2 hasta XN, y estas medidas de la precipitación, por ejemplo, constituyen una muestra aleatoria de tamaño N, luego la media muestral o promedio en la muestra simplemente se va a definir como la sumatoria de estos valores dividido entre N, ¿no? La formulita está ahí, pero eso sería cuando nosotros tenemos pocos datos. Normalmente vamos a tener una gran cantidad de datos y esos datos van a estar agrupados en clases y por lo tanto decimos si X1, X2, hasta X sub K constituyen las marcas de clase o los puntos medios de clase de las K clases y por otro lado F1, F2 hasta FK se constituyen en las frecuencias absolutas de cada una de las clases. Luego, por definición, vamos a tener que la media muestral de datos agrupados va a ser igual a esta formulita donde tenemos acá la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta para todas las clases. En nuestro caso, como nuestra tabla de frecuencias tiene 7 clases, en nuestro caso K sería igual a 7. Y eso dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, que en realidad sería igual también al número de datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, acá tenemos su definición, que sería número de clases, ¿no? K sería número de clases, X sub i sería marca de clase o punto medio de clase. Luego tenemos F sub i, que sería la frecuencia absoluta de cada clase. Y finalmente tenemos, bueno, el valor de la media aritmética de datos agrupados, ¿no? Entonces, acá tenemos que considerar un aspecto sumamente importante. X sub i, la marca de clase, es en realidad un representante de todos los valores que se encuentran en cada una de las clases. Y en este caso, desaparecen las mediciones originales y lo que consideramos es el valor que representa a cada una de las clases y que es el punto medio de cada una de las clases, el punto que se encuentra en el centro entre el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. Esa sería la medida de tendencia central. Luego tenemos la mediana muestral. Bien, en este caso también vamos a tener la mediana de datos no agrupados y vamos a tener también la mediana para datos agrupados. Un aspecto importante acá en la mediana es que los datos tienen que estar ordenados, ¿no? De menor a mayor o inversa, pero tiene que haber un ordenamiento, ¿no? Entonces, si X1, X2 hasta XN constituye una muestra aleatoria de tamaño N, entonces la mediana muestral es el cuantil 0,50 de su distribución de frecuencias muestrales, pero una vez que estos datos están ordenados, bueno, eso lo vamos a ver también con los datos. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central que no es afectada por valores extremos o atípicos, como lo es la media aritmética. Y esto se conoce en estadística como la robustez, ¿no? Entonces, la mediana es una medida de tendencia central que es más robusta que la media aritmética, justamente porque los valores extremos lo afectan muy poco a la mediana, en cambio estos valores extremos afectan enormemente el valor de la media aritmética, ¿no? Entonces acá ese es un aspecto importante si nosotros quisiéramos comparar la media aritmética con la mediana. En resumen, podríamos decir que cada una de ellas tiene ventaja y desventaja, ¿no? La ventaja, por ejemplo, es de que la media aritmética, en el caso de la media aritmética, su fórmula es sumamente sencilla para calcular, ¿no? Pero su desventaja es que es sumamente afectada cuando nosotros incorporamos algunos nuevos valores y estos son extremos, tanto inferiores como superiores, lo cual disminuye su robustez. En cambio, la mediana tiene la desventaja, por ejemplo, de que la fórmula es un poco más compleja, pero tiene la ventaja de que es una medida descriptiva más robusta, ¿no? Eso significa que aunque nosotros incorporemos nuevos valores extremos, inferiores o superiores, en realidad el valor de la mediana va a cambiar muy poco, ¿no?
Y también la mediana vamos a tener para datos que están agrupados, que en realidad nosotros son los que vamos a calcular con nuestros datos de la precipitación. Y la mediana muestral para datos agrupados tiene esta fórmula que es un poquito más, no es tan sencilla, donde nos dice que la media muestral es igual al límite inferior de la clase de la mediana y por lo tanto tenemos que saber cuál es la clase de la mediana. N es el número de datos o la sumatoria de las frecuencias absolutas, entonces ahí tenemos en el numerador, en el paréntesis, n dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y esto multiplicado por un intervalo de clase, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la mediana de datos agrupados en clase. Ahora, una cosa sumamente importante, nosotros estamos haciendo ya un uso directo de la fórmula, ¿no? De la fórmula de la mediana. Pero esta fórmula tiene su base teórica, que no lo vamos a ver en la materia, ¿no? Porque eso fundamentalmente son deducciones matemáticas, ¿no? Lo cual, por el tiempo que nosotros tenemos y a veces también por la complejidad, digamos, que se tiene cuando se hacen las deducciones para llegar a esta fórmula de la mediana, entonces no lo vamos a realizar eso en estadística. Esa es una parte de la estadística matemática, que es otra materia eh, en algunas carreras se las da, ¿no? Pero para nuestro caso, como es estadística aplicada, nosotros solamente tenemos que saber qué es lo que calculamos cuando tenemos datos y quisiéramos calcular la mediana, ¿no? La mediana, en este caso, de datos agrupados. Pero como les digo, o sea, esto tiene en el fondo una gran cantidad de operaciones matemáticas, deducciones, etcétera. Bien, también tenemos la moda. La moda es, bueno, también tenemos la moda de datos no agrupados y también vamos a tener la moda de datos agrupados. Si nosotros decimos que X1, X2, Xn conforman una muestra aleatoria, entonces la moda muestral va a ser el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. Y cuando nos estamos refiriendo a la mayor frecuencia, nos estamos refiriendo a aquel valor que se repite más veces. Para el caso de las variables continuas, la moda es la marca de clase que posee mayor frecuencia. Entonces, puede existir uno o más valores modales. ¿Eso qué significa? Que una curva de distribución de una variable aleatoria podría tener una sola moda, por lo tanto se denomina unimodal, o podría tener dos modas, que en este caso se conoce con nombre de bimodal, ¿no? Y su fórmula para los datos agrupados en clases, justamente acá tenemos la moda muestral para datos agrupados va a ser igual al límite inferior de la clase de la moda, y entonces acá volvemos al mismo requerimiento, saber primero cuál es la clase de la moda. Tenemos 7 clases en el caso de la precipitación y tenemos que saber si será la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. ¿Cuál de ellas es la clase de la moda? Tenemos ahí, luego entre paréntesis, más el límite inferior de la clase de la moda, más, y entre paréntesis tenemos la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta antes de la clase de la moda, y dividido entre una diferencia de la frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta antes de la clase de la moda, y más la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta después de la clase de la moda. Y todo esto multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, esta es la moda de los datos agrupados, ¿no? Bien, entonces, primeramente vamos a calcular esas 3 medidas de tendencia central, pero además de eso las tenemos que interpretar, ¿no? También ahí es importante la interpretación. Entonces, nosotros tenemos que nuevamente recordar que nuestro objetivo es resumir, ¿no? Resumir, hacer un resumen, ¿no? De estos datos, de manera que podamos describir una variable o más variables aleatorias, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir nuevamente ahora
a nuestro ejercicio. Hola, ¿se puede ver ahí? Nuevamente Excel, hola. Sí, Bien, entonces nosotros vamos a calcular acá. Vamos a hacer algunos cálculos. Bueno, vamos a copiarnos antes de acá. Por ejemplo, vamos a copiar esta de acá. Bien. Nos estamos copiando acá la fórmula, bueno, estamos copiándonos la fórmula de la media aritmética. Entonces acá vamos a colocar medidas de tendencia central, ¿no? Y aquí en las medidas de tendencia central, primeramente, vamos a tener entonces la media aritmética. Entonces acá, A, media aritmética o promedio. Bueno, por eso vamos a poner entre paréntesis promedio. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos la formulita, ¿no? ¿Y qué requerimos? Requerimos acá, dice, número de clases. ¿Cuántas clases son acá? Tenemos acá, fíjense, 7 clases. Entonces, K es igual a 7. Las marcas de clase, valores medios, son estos valores que tenemos ahí, que también incluye. Luego, frecuencia absoluta es esta columna, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una multiplicación. Fíjense, según la fórmula, primero tenemos que multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, en la siguiente columna. Entonces, nosotros vamos a multiplicar y eso lo vamos a colocar también acá con la simbología, ¿no? Para que quede claro. Entonces, vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá hacer? Queremos multiplicar marca de clase multiplicado por frecuencia de clase. Entonces vamos a tener X sub I multiplicado por F sub I. Bien, entonces aquí vamos a tener, nuestra columna, aquí, ahí justamente. Bien, y empezamos con la multiplicación. La primera, por ejemplo, va a ser igual la marca de clase, esa es la marca de clase, ¿no? Para la clase 1, multiplicado, dice, por su frecuencia absoluta. Ahí tenemos su frecuencia absoluta. Y simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar para las 7 clases. Bueno, un poco tenemos que ver el formato de celda para que todos tengan el mismo número de decimales. Bien, y entonces acá, fíjense, nosotros vemos que tenemos la multiplicación de marca de clase por frecuencia de clase, ¿no? Entonces, aquí tenemos para la clase 1, para la clase 2, para la clase 3, para la clase 4, 5, 6, 7. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos calculado la multiplicación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer según la fórmula? Tenemos que hacer una sumatoria, ¿no? Entonces, acá si nosotros vamos, dice la fórmula, hacer ahora esta multiplicación, la tenemos que sumar. Entonces, vamos a hacer una sumatoria, nos vamos acá, estamos haciendo una sumatoria de esa columna, nos vamos a fórmulas, autosuma, y entonces tenemos ese valor. Nuestro valor, entonces, de la sumatoria, que también lo vamos a colocar con con el color rojo para resaltar, tiene ese valor. Entonces, 52.790.29. Esa es nuestra sumatoria, ¿no? Sumatoria de la multiplicación de marca de clase por frecuencia absoluta. Bien, ahora no nos olvidemos que este valor, 84, es la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? Por lo tanto, vamos a colocar acá nosotros, por lo tanto, el valor de la media, aquí, vamos a colocar también el valor de la media aritmética, que sería, bueno, acá vamos a ver este valor. Bien, este valor entonces de la media aritmética que nosotros tenemos acá, va a ser igual
aplicando esta fórmula que tenemos, vamos a tener entonces la sumatoria en el numerador, la sumatoria de, entonces vamos acá, vamos a tener la sumatoria, ahí, la sumatoria de la multiplicación dividido entre la sumatoria de las frecuencias que tenemos ahí, y entonces este será nuestro valor, este será nuestro promedio. Entonces vamos a darle formato de clase, ¿no? Número, y podemos colocar de esa manera, o simplemente con un decimal, mejor, como es precipitación. Bien, ahí. Entonces, este es el promedio, la media aritmética. Entonces, acá sus unidades van a ser milímetros. Entonces, la media aritmética de estos 84 datos de precipitación es de 628.5 milímetros, ¿no? Entonces, ese es el valor que representaría el punto medio de estos 84 datos de la precipitación, ¿no? Entonces, la media aritmética nos representa justamente ese punto medio. Es el valor representante, el valor que representa a estas 84 mediciones de la precipitación. Entonces, podemos decir que entonces el valor que representa, el valor que representa a las 84 mediciones, a las 84 mediciones de la precipitación, es 600, es la precipitación de 628.5 milímetros. Entonces ya tenemos como una idea de un representante, ¿no? Es lo mismo que nosotros hablaríamos, por ejemplo, del peso de las personas. Si nosotros en este momento diéramos un peso, cada uno diera su peso de los que están en la clase, entonces, y sacaríamos un promedio, entonces va a haber, de todos los que están en la clase, va a haber uno de los estudiantes que va a tener un peso cerca a ese promedio, ¿no? Cerca de ese promedio. Entonces, ese estudiante sería un representante de todos los demás estudiantes en relación a la variable peso, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, tenemos este valor, 628.5 milímetros, que es el promedio, ¿no? Es el valor central que representa a las 84 mediciones. Bien, entonces ya tenemos el cálculo de la media aritmética y ahora nos vamos a ir a calcular la mediana, ¿no? La mediana para datos agrupados, igual nos vamos a colocar la formulita. Bien, acá está la fórmula. Bien, lo vamos a hacer más. Bien, lo vamos a hacer más pequeño, está muy grande ahí. Bien, entonces la fórmula de la mediana, ¿no? Entonces vamos a tener acá B. Entonces acá B, vamos a tener la mediana. Siempre estamos hablando en este caso de mediana de datos agrupados, ¿no? Mediana de datos agrupados. Bien, entonces ahora vamos a colocar ahí la formulita. Bien. Bien, entonces esta sería la fórmula que tenemos ahí. Bien, y ahora vamos a aplicar esta fórmula. Dice, primeramente tenemos que hacernos una pregunta acá. ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es la clase de la mediana? ¿Cuál será la clase de la mediana? ¿No? Entonces, esa es una pregunta. ¿Cómo la vamos a responder? La vamos a responder de la siguiente manera. Entonces, nos vamos acá nuevamente a nuestra tabla y seguimos incorporando más columnas. Ahora vamos a incorporar una columna que es intervalo de
aquí un poco más, vamos a hacerlo intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Entonces vamos a tener intervalo de frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Y entonces nos vamos acá. Ahí, sí, ahí está bien. Y entonces vamos a generar nuestra nueva columna ahí. Bien, el intervalo de la frecuencia relativa acumulada significa lo siguiente. Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos simplemente acá en la primera clase hay un solo dato, ¿no? Y por lo tanto estamos yendo acá, el primer intervalo va a ser de 0 hasta 1.19%, ¿no? La segunda va a ir de 1.19% hasta 5.95%. La siguiente va a ir de 5.95% hasta 27.38%. El siguiente va a ir de 27.38% hasta 58.33%. 58.33%. El siguiente va a ir 58.33% hasta 75.00%. El siguiente va a ir de 75.00% hasta 94.05%. Y el último va a ir de 94.05% hasta 100%. Bien, entonces ahí tenemos, bueno, acá lo que nos faltó era colocar el 0%. Bien, entonces si nosotros colocamos esto en la parte central, vamos a tener esto. Eso significa que la primera clase tenemos los valores que llegan solamente hasta un 1.19% una vez que son ordenados de menor a mayor. Porque acá hay un ordenamiento de menor a mayor que lo podemos ver ya acá en la tabla de frecuencias. Cuando decimos los límites inferiores y superiores, esta clase, la clase 1 es la clase de los valores más menores de precipitación, la clase 2 es la que le sigue, va incrementándose, la clase 3 nuevamente se incrementa, entonces estamos aquí, hay un ordenamiento de menor a mayor de las mediciones de la precipitación que hemos dicho que es un aspecto que tiene que cumplirse para que nosotros podamos calcular la mediana. También esto ocurre en el caso de los datos que no estuvieran agrupados en clase. Necesariamente, primeramente, tenemos que ordenar de menor a mayor para que podamos visualizar en ese caso cuál es el valor de la mediana, ¿no? Entonces acá, en la primera clase está hasta solamente 1.19. En la segunda clase vamos desde un 1.19% de los datos de precipitación hasta un 5.95%. En la tercera vamos de 5.95 hasta 27.38%. En la cuarta clase vamos de 27.38% hasta 58.33% y así sucesivamente hasta llegar al 100% de los datos. Acá, en el intervalo de frecuencias relativas acumuladas, estamos partiendo en el 0% y estamos llenando hasta el 100% de los datos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la clase? ¿Cuál va a ser la clase de la mediana? Aquella donde está el 50%, ¿no? De los datos. Porque hemos dicho que la mediana es un valor de un conjunto de datos, a partir del cual un 50% de esas mediciones están debajo de este valor y el otro 50% están encima de ese valor. Por lo tanto, la clase de la mediana va a ser la clase
que nosotros estamos coloreando, que va de 27.38% hasta 58.33%. Ahí, dentro de esta clase, está el 50%. Por lo tanto, esta es la clase de la mediana. Entonces, ya sabemos que la clase de la mediana, ahora entonces podemos decir, ¿cuál es la clase de la mediana? La clase de la mediana es la clase 4. Entonces, acá, la respuesta va a ser, acá, la clase de la mediana es la 4, o la cuarta clase, ¿no? Bien, ahora vayamos aplicando nuestra formulita. Y para eso vamos a colocar también acá, vamos a insertar, vamos a colocar el símbolo y vamos a insertar acá el valor de la mediana. Entonces tenemos acá la mediana, ¿no? De la misma manera que están ahí en la simbología. Entonces vamos a colocar, este es el valor de la mediana, acá. Estamos calculando la mediana, como hemos hecho en el caso de la media central, o el promedio. Bien, entonces acá tenemos la mediana va a ser igual, entonces estamos aplicando la formulita de acá, al límite inferior de la clase de la mediana. Como ya sabemos que la clase de la mediana es la 4, entonces el límite inferior es este valor, ¿no? Es ese valor. Más, ahora tenemos que abrir paréntesis, dice dividir, ahora tenemos que colocar, fíjense en la formulita, en el numerador, n dividido entre 2. Entonces, acá vamos a colocar n es 84, dividido entre 2. Bien, acá ya tenemos eso, n dividido entre 2. Menos, dice, la frecuencia absoluta acumulada, esta de acá, la columna J, la frecuencia absoluta acumulada dice antes de la clase de la mediana. Entonces, antes de la clase 4 es la clase 3. Entonces, ese sería el valor, ¿no? Cerramos. Y ahora dice dividido todo eso entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Si esta, la 4, es la clase de la mediana, su frecuencia absoluta es 26. Entonces, cerramos acá. Bien. Y entonces tenemos ahora multiplicado, tenemos que multiplicar eso por el intervalo de clase. Entonces, ahora vamos a buscar el intervalo de clase. El intervalo de clase es ese valor, ¿no? Entonces, nuestra mediana sería 609.74 milímetros. Entonces, hemos dicho que le vamos a dar un solo decimal, ¿no? Entonces, decimos acá, el valor de la mediana es 609.7 milímetros. Nuevamente, milímetros, como también lo hemos hecho acá. En el caso de la media aritmética, tenemos los milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? ¿No? Bueno, antes de interpretar, tenemos que estar seguros de que este valor que hemos calculado, 609.7, se encuentre dentro de la cuarta clase. Entonces, 609, vamos a ver si está incluido en la cuarta clase. La cuarta clase va de 518 a 643 y nosotros tenemos 609, entonces está dentro de esta clase, por lo tanto el cálculo está bien. 609 está dentro de la clase. Por lo tanto decimos que la mediana de 609.7 milímetros significa que un 50%, ¿no?, de las mediciones de la precipitación se encuentran debajo de este valor. Y el restante 50% se encuentran encima de, podemos poner nuevamente, encima de 609.7 milímetros, ¿no? Entonces, es como si nosotros tuviéramos una torta, ¿no? Es como si tuviéramos una torta y quisiéramos cortar esa torta, pero exactamente con una línea
que tengamos un lado de esa torta con un área exactamente igual al otro lado, ¿no? Entonces, vamos a tener una divisoria que tengamos en esa torta que divide exactamente en dos partes iguales. Entonces, eso es lo que hace también la mediana. 609.7 milímetros significa que un 50% de las mediciones están debajo y que el otro 50% están encima de 609.7 milímetros, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos ahora acá 628.5 milímetros la media aritmética y 609, hasta acá podríamos decir que la media aritmética es mayor que la mediana. Entonces, acá también podemos colocar eso hasta acá. Tenemos entonces lo siguiente, tenemos hasta este punto, tenemos que la media aritmética, que lo vamos a colocar acá, aquí como un resumen vamos a hacer de esa parte. Entonces vamos a decir acá la media aritmética, ¿no? Que tiene un valor aquí, la media aritmética x sub i, que tiene un valor de, ¿cuánto hemos dicho? 628.5 milímetros es mayor. Entonces, acá colocamos es mayor es mayor a la mediana. Es mayor, hasta acá tenemos que es mayor a la mediana, que tiene un valor igual a 609.7 milímetros. Bien, entonces, esa va a ser nuestra primera conclusión para que continuemos con la interpretación. Bien, entonces acá lo llevamos hasta ahí. Bien, ya tenemos más o menos una idea de cómo vamos a interpretar las medidas de tendencia central. Lo que nos falta ahora es la moda. Entonces, nos vamos a ir acá y ahora vamos a irnos a ver en la presentación dónde está la moda, ¿no? Entonces, esta es la moda. Bueno, aquí tenemos la moda para datos agrupados. Nuevamente lo vamos a copiar la moda y a nuestra base de datos. Y entonces tenemos ahí la moda, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nuevamente la moda. Bien. Entonces, vamos a aplicar la moda acá. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá la mediana y aquí entonces vamos a tener C, vamos a tener C, la moda. C. Entonces, moda de datos agrupados, tal vez valga la pena colocar de datos agrupados. Lo mismo que acá, en el caso de la mediana, tal vez colocar mediana de datos agrupados. Y también la media aritmética o promedio de datos agrupados. Bien, entonces ahora vamos a tener el cálculo de la moda, ¿no? Entonces acá vamos a tener la moda, vamos a hacer un poco más pequeño, bien, ahí. Entonces acá nosotros decimos, fíjense en la fórmula de la moda, hay una misma pregunta que hicimos hace rato en el caso de la mediana, ¿no? Dijimos acá, ¿cuál es la clase de la mediana? Entonces acá también tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la clase de la moda? ¿Cuál es la clase de la moda? En la mayoría de los casos, normalmente la clase de la mediana y de la moda son la misma clase, pero no siempre se da eso. Eso va a depender un poco de la distribución de las frecuencias en las clases, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la clase de la moda? Para nosotros va a ser la clase que presente la mayor frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver en nuestras 7 clases, acá tenemos que ver en frecuencia absoluta. Fíjense dónde está la mayor frecuencia. La mayor frecuencia está acá. 26 es el valor más alto de la frecuencia absoluta. Y esa también está en la clase número 4. Entonces acá sí son iguales la clase de la mediana y la clase de la moda. Entonces la clase de la moda, también decimos acá, la clase de la
de la moda es la, entonces aquí podemos poner la misma que de la mediana. Bien, entonces a partir de eso ahora nosotros vamos a calcular la moda, ¿no? Entonces decimos acá, la moda, vamos a insertar acá su simbología, ¿no? Entonces vamos a tener, vamos a irnos acá, vamos a colocar acá la moda, entonces vamos a tener la moda, entonces aquí está la moda. Bien, entonces esta moda, entonces, bien, entonces esta moda que nosotros tenemos acá lo vamos a llevar acá, ¿no? Y ahora vamos a calcular utilizando esta formulita un poco, vamos a ver la fórmula. Primeramente, el límite inferior de la clase de la moda, que sabemos que es la clase 4. Y básicamente, todo lo que está en paréntesis son relaciones de frecuencias absolutas. Todos son frecuencias absolutas, si ustedes ven ahí. Frecuencia absoluta de la clase de la moda, frecuencia absoluta de la clase antes de la moda, frecuencia absoluta después, ¿no? De la clase después de la clase de la moda. Entonces, si nosotros vemos acá una cosa también importante, ¿no? Si la clase de la moda es la 4, entonces acá va a intervenir en el cálculo la clase de la moda 3, que sería la anterior, antes de la clase de la moda, y también va a participar la 5 que sería después de la clase de la moda. Entonces van a participar estas tres clases, ¿no? Entonces esta va a ser, cuando decimos frecuencia absoluta de la clase de la moda, va a ser la de la clase 4. Frecuencia absoluta de la frecuencia absoluta antes de la clase de la moda va a ser la clase 3, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta después de la clase de la moda va a ser la clase 5. Bien. Entonces ahora nos vamos ahí y vamos a calcular. Primeramente dice acá, límite inferior de la clase de la moda, que es el mismo acá, más, paréntesis, paréntesis. Y ahora en acá nos está diciendo que tenemos que tener la frecuencia absoluta de la clase de la moda, que sería esta 26, menos, dice, la frecuencia absoluta de la clase anterior a la moda, que sería este de acá, 18. ¿No? Ahora, esto dividido, ¿no? Nuevamente va a tener la misma diferencia de la clase de la moda menos la anterior, ¿no? Pero acá vamos a sumar más, ¿no? La clase de la moda menos con la siguiente, que sería 14. Entonces acá cerramos y cerramos, ¿no? Y por lo tanto acá vamos a multiplicar eso por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase es 24, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Tenemos acá, ¿está bien? La diferencia. Tenemos acá todo esto que está hasta ahí. ¿Está bien? Está bien. Bien. Entonces, nuestro valor de la moda va a ser 568.5 milímetros. Entonces, acá vamos a tener milímetros de precipitación, ¿no? Bien, entonces, este es el valor de la moda, y por lo tanto decimos que, podemos decir entonces que el valor de la precipitación, fluvial, más se repite de estas 84 mediciones es el valor, la precipitación, podemos colocar directamente acá, 568.5 milímetros. Bien, entonces, ese es el valor de la precipitación fluvial que más repite de estas 84 mediciones, es
568.5 milímetros. Entonces, acá también podemos decir, esto es importante, este es el punto más alto de la curva de distribución, de la variable precipitación. La variable precipitación. Bien, entonces ya tenemos que aquí también hemos hecho hemos explicado que ese es entonces el punto más alto de la curva de distribución de la variable precipitación. Bien, como ya tenemos ahora los tres, ahora tenemos que irnos acá, ahí. Bien, entonces vamos a copiar y lo vamos a pegar. Bien. Ahora tenemos acá, fíjense, la media aritmética es 628.5 milímetros. Es mayor que la mediana, que es 609.7. Pero ahora tenemos también que la mediana va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor que la moda. Va a ser mayor que la moda, ¿no? Va a ser mayor que la moda. Acá tenemos, va a ser mayor que la moda porque la moda tiene un valor de 568.5 milímetros. Bien, ese sería un resumen, ¿no? Entonces, la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Pero la mediana es mayor que la moda, ¿no? Por lo tanto, fíjense acá, la moda, el punto más alto de la curva está más a la izquierda, más a la izquierda que la mediana y la media aritmética. Por lo tanto, coma, se espera que la curva de distribución, de la variable precipitación, sea asimétrica, mejor sea, esto vamos a colocar entre mayúsculas, por lo tanto se espera que la curva de la distribución de la variable precipitación sea asimétrica a la derecha. Asimétrica a la derecha. Bien, entonces, ¿por qué a la derecha? Porque en la curva, cuando nosotros generemos la curva, como es el pico más alto, la moda, entonces la moda va a estar hacia la izquierda y por lo tanto va a concentrar una gran cantidad de frecuencias en la parte izquierda de la curva y en la parte derecha de la curva van a estar pocas frecuencias y por lo tanto la curva va a ser mucho más larga en la parte derecha. Por lo tanto, esa curva se espera que tenga una simetría hacia la derecha, con una cola más larga hacia la derecha. Bien, eso sería entonces lo que tenemos que interpretar hasta este punto en relación a las medidas de tendencia central, en este caso de la variable precipitación. Esto, la última conclusión que hemos sacado es una aproximación. Hemos dicho que se espera que esta variable, eso se va a confirmar justamente cuando nosotros calculemos el coeficiente de asimetría y también cuando calculemos la kurtosis, que nos va a dar el grado de apuntalamiento de nuestra curva. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.